La anatomía es la ciencia que se encarga del estudio de la estructura, la forma y la relación del cuerpo humano. La normalidad es lo más frecuente y lo que tiene una función adecuada. Dentro de este concepto de normalidad encontramos dos tipos de criterios. Uno de ellos es el criterio estadístico, que es una característica que se encuentra en la mayor parte de la población, y está el criterio fisiológico, que es una característica que nos asegura una función óptima. Además de normalidad, también encontramos la variación, que es lo menos frecuente pero no perjudica la función del cuerpo humano. Algunos factores generales de variación son el sexo, la raza, el biotipo, la edad y la evolución. Y por último encontramos la anomalía, que también es muy poco frecuente, pero esta sí perjudica la función del cuerpo humano. Bueno, y en la anatomía, para poder ubicarnos topográficamente y realizar relaciones de estructuras anatómicas de nuestro cuerpo, encontramos los planos y ejes. Estos son líneas imaginarias cortantes en relación a nuestra posición anatómica y encontramos, por ejemplo, el plano sagital o medio, que divide el cuerpo en parte derecha e izquierda, o de forma medial o lateral. Estos términos hacen referencia como medial a lo que se acerca a la línea media y lateral a lo que se aleja. Un ejemplo de esto es como decir que la clavícula presenta un extremo medial que se articula con el esternón y un extremo lateral que se articula con la escápula. También encontramos el eje transversal, que este es perpendicular a este plano y nos permite los movimientos de flexión y extensión. Bueno, continuando con el tema de ejes y planos, me corresponde hablarles sobre el plano coronal. Su nombre proviene del latín corona y también del griego antiguo guirnalda o corona, ya que este pasa por la sutura coronal. Es un corte imaginario que divide al cuerpo de ventral a dorsal o de anterior a posterior, mediante una línea imaginaria que corta ambos hombros. Además, forma un ángulo recto con el plano sagital. El eje anteroposterior o ventrodorsal es una línea imaginaria que se dirige de adelante hacia atrás y además es perpendicular al plano frontal. Para seguir con estas descripciones que hemos hecho sobre los planos, encontramos uno tercero, que es el plano horizontal o axial, que este nos va a dividir el cuerpo de manera craneal o cefálico y caudal. Dentro de este plano encontramos su eje, que es perpendicular al plano sagital que anteriormente les mencionamos, y podríamos tomar un ejemplo como el de la clavícula anteriormente, donde mencionábamos que tenía un extremo dorsal, que también podemos considerarlo como cefálico, y un extremo ventral, que lo podíamos categorizar dentro de un sentido caudal. Bueno, y como en breve resumen, estos planos y ejes nos ayudan a orientarnos tridimensionalmente en el cuerpo para también poder realizar relaciones con otras estructuras que encontramos. Ahora explicaré algunos términos del movimiento, que serán flexión y extensión, abducción y aducción y rotación. Primero que todo, flexión es el movimiento que consiste en doblar u disminuir el ángulo entre partes del cuerpo, por ejemplo, al doblar un brazo. Extensión, que sería lo contrario a flexión, es enderezar una parte u aumentar el ángulo entre partes del cuerpo, por ejemplo, al estirar el brazo. Abducción es el movimiento por el cual un miembro u órgano se aleja del plano medio del cuerpo en el plano frontal, por ejemplo, al separar el brazo del cuerpo. Y aducción, que sería lo contrario a abducción, es cuando el miembro se aproxima o se acerca al plano medio del cuerpo en el plano frontal, por ejemplo, al acercar el brazo al cuerpo. Y finalmente, rotación es mover una parte del cuerpo alrededor de su eje longitudinal, por ejemplo, al girar la cabeza hacia los costados. Bueno, también está la circunducción, que es el movimiento circular de los miembros o parte de ellos, combinando secuencialmente los movimientos de flexión, extensión, abducción y aducción.
También está la pronación, que es la rotación interna del antebrazo y de la mano, y de tal manera que la palma tiene que quedar orientada posteriormente. También está la supinación, que en este caso es la rotación externa del antebrazo y de la mano, y la palma tiene que quedar orientada anteriormente, como en la posición anatómica. También está la inversión, que es el movimiento que involucra la región del pie del tobillo, en el cual se desvía fuera de su eje en una dirección medial. Por lo tanto, el quinto dedo del pie es el que soporta la extremidad. También está la eversión, que es un movimiento que involucra también la región del pie del tobillo, que se ejecuta cuando se desvía fuera de su eje. Durante este movimiento, el dedo gordo del pie es el que está en el suelo y los demás dedos están en el aire.